Derrama tu bendición sobre nosotros. Gracias, Señor. Y cara la gracias, Señor. Precioso gracias, Padre. Qué bellas son tus moradas, Señor. Anhelamos ver, Señor, disfrutar y contemplar tu grandiosidad, Señor. Y cara la baba basaira la baba la baba. Era la baba baba era la baba baba era la baba basaira la baba baba. Gracias, Señor. Padre, bendecimos tu santo nombre. Gracias por la oportunidad de poder cantar, adorar tu santo nombre. Bendecimos a los hermanos, a las hermanas. Y te damos gracias por esta preciosa tarde, esta noche. Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidas, hermanas. Amigo y amiga que ves estos mensajes. Lo que deseamos ser de bendición para tu vida espiritual. Los ministerios quedaron para edificar el cuerpo de Cristo. Es cierto que nosotros pertenecemos a una misión, pero nuestro propósito, nuestro deseo es edificar al cuerpo general de Cristo. Y hemos estado viendo las creaciones de Dios y el tronco común. El día martes nuestro hermano Benito compartió un resumen muy excelente. Y yo quería terminar el viernes, pero por X razón no pudimos. Pero Dios siempre tiene la palabra para usted. Y yo creo que vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. En mi mente tenía planificado compartir el derramamiento de sangre, que lo hemos visto en 4 ángulos, especialmente en esta iglesia, pero hay 3 ángulos todavía más que podamos ver. Pero yo creo que lo vamos a prolongar porque es necesario concluir esta parte para que usted sepa la importancia de la sangre del Cordero de Dios. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20, hablando de las estirpes de los vasos, de las criaturas de Dios, de los seres. Y vimos que todos nosotros los humanos, los adámicos, si podríamos decir descendientes de Adán, venimos de un tronco común. Es decir, todos, vamos a leer algunos versículos, participamos de sangre. Pero antes vamos a leer en 2 Timoteo 2:20. Así como hay vasos de oro, dice, también hay vasos de plata. Lo mismo hay de madera y de barro, unos para usos viles y otros para usos honrosos. Así los seres humanos son para usos honrosos y otros para uso viles. Padre, danos la palabra, Señor, que sea conforme a tu voluntad y tu Espíritu Santo. Señor, guíanos. Te pedimos en el dulce nombre de Jesús
Espíritu Santo, guíanos para poder edificar a tu pueblo que tiene hambre en el nombre de Jesús. Amén. Los vasos de oro son seres que no nos podemos imaginar, aunque nosotros usamos el oro como santidad. Es decir, vasos llenos de santidad que se encargan de transmitir santidad, como los querubines, los serafines que ministran los labios de los profetas. Un ejemplo vimos en Isaías 6, que voló y tomó un carbón con unas tenazas y le pasó por sus labios para quitar los labios inmundos. Pero cuando hablamos de vasos de oro, estamos hablando de vasos especiales que Dios preparó, quizás a unas estirpes que no son humanas, de plata, habla de madera y de barro, que nosotros nos identificamos como el barro que Dios tomó para formar a la estirpe, a la cepa llamada adámica. Pero unos se desviaron y fueron usados como vasos viles. Por ejemplo, Caín fue un hombre en la voluntad de Dios. Dijo, he obtenido un varón conforme a la voluntad de Dios. Caín no fue del maligno, aunque en primera de Juan dice que Caín era del maligno, se hizo del maligno. Pero antes de que condenara a Caín, Dios tuvo coloquio, plática, lo vemos en el capítulo 4, donde le da la oportunidad, pero usa su libre albedrío para abrir su alma a la fiera. Y entró la bestia para contaminarlo y se convirtió en el primer asesino. Vemos que él era un vaso que iba a ser usado por Dios porque fue el primogénito de Adán y Eva. Luego vemos que este hombre, Abel, fue asesinado, fue muerto, pero tuvo que venir Set como sustituto y se convirtió en un vaso honroso. Pero hoy vamos a hablar de acuerdo a la opción que tomaron o tomamos en la preexistencia. Hay una preexistencia. Estamos hablando de nuestro espíritu que Dios lo formó. Pero al profundizar de la preexistencia tendríamos que irnos a otro tema en el mundo de los espíritus. El mundo de los espíritus es de que nosotros salimos del río de Dios, pero en el camino, antes de que hicieran la tierra, ya existíamos, dice Zacarías, en espíritu, y venimos y fallamos en un pecado de omisión y caímos. Y Dios nos mandó a la escuela del Padre, como dice el Evangelio de Juan 6:45. Entonces aprendimos y venimos a la tierra para ser formados, para ser tratados, para ser trabajados. Y nuestro espíritu, que nacimos de nuevo, estaba muerto en delitos y pecados, y empieza el proceso de nuestra alma para que nuestra alma sea entrenada para obedecer a Dios, para convertirnos en vasos que, siendo para usos honrosos, pero de acuerdo a nuestras decisiones, nuestro libre albedrío, algunos se convierten en vasos viles. ¿Va? Es decir, Dios lo que quiere que seamos vasos honrosos. Vasos honrosos, y hay vasos de deshonra, si usted quiere ponerlo. Pero Dios juzgará, oiga, a cada uno de acuerdo a su categoría. El vaso de oro, por eso se llama vasos de oro, debe de dar no al 30, no al 60, no al 80, sino al 100% en su nivel de oro. Vemos nosotros que algunas personas me han preguntado en algunas ocasiones, ¿por qué Dios fue tan severo con Luzbel? No puedo explicar, porque es de otra estirpe.
Tenía, dice la Biblia, que tenía 12 vestiduras. Que en otra ocasión hablamos de las vestiduras de luz bella. Dice que tenía oro, tenía topacio, tenía diamante, tenía una serie de metales. Quiere decir que era un ser metálico. Pero él abandonó su cuerpo y prefirió un cuerpo a la semejanza de nosotros, porque cuando va a ser despojado, va a ser lanzado de los cielos a la tierra, se va a meter en un cuerpo humano para hacerse pasar como el Mesías, pero va a ser falso. ¿Se da cuenta que muchas criaturas anhelan conquistar este cuerpo que nosotros a veces no lo entendemos? Se cansa, se enferma, pero muchos dejaron esos vasos de oro y ya no dieron al 100% su nivel de oro. El oro era reflejar la grandiosidad de nuestro Dios. Es decir, el 100% les hizo daño. Ya no adoraron al Creador, sino que ellos buscaron que le adoraran a ellos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos sentimos tan importantes. Yo lo he predicado, lo he enseñado, que una obra, que este ministerio no depende de mi persona, de nadie, sino Dios va a tener siempre vasos, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Y ese es el trabajo que yo le invito, porque es el tiempo donde Dios va a dar oportunidad al hombre, a la mujer que ha deseado servir a Dios. No es en mi tiempo. Dios usa circunstancias de diversas maneras. Y entonces Dios puso paz en mi corazón, porque yo me valgo de todo. Entonces nosotros debemos sentirnos contentos cuando llega la oportunidad de aprovechar y no dejar tirado un privilegio, aunque no lo están dejando tirado, pero por poner un ejemplo. Entonces el hombre que mira de menos el servicio a Dios, hermano, después lo va a lamentar como le pasó a Esaú. Esaú dijo, no, yo vendo mi primogenitura, ¿de qué me sirve? Pero después se dio cuenta y lamentó y lloró con lágrimas, pero jamás fue devuelto. En este nivel de oro, como también el nivel de plata, como el de madera y de barro. Pero hoy vamos a hablar de la estirpe, de una estirpe especial. ¿De qué vamos a hablar? De la estirpe que Dios formó, de la estirpe de Adán. Y vamos a ir a Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre al venir a la tierra. Oiga ese versículo, si usted medita cuidadosamente. Yo en la mañana estaba estudiando y me quedé pensando como 20 minutos, leyendo el mismo. Y a veces que nosotros nos despreciamos, nos menospreciamos a decir, esta carne. Pero cuando nosotros vemos a la luz de la palabra que los seres, hermano, espirituales han anhelado esta carne. Los hijos de Dios, cuando vieron que le nacieron hijas a los hombres, abandonaron su morada y bajaron a conquistar, oiga, a las hijas de los hombres. Vieron cuerpos, pues anhelaron, desearon, y ángeles abandonaron su morada para obtener ese cuerpo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, al venir a la tierra participamos de carne y sangre. Esto quiere decir, oiga hermano, que nos fue dado cuerpo humano a la semejanza de Adán. No nos parecemos a Adán en el sentido de la contextura que Dios formó. ¿Cómo sería Adán? Adán no le dolía los huesos, no le dolía los tendones, no le dolía la cabeza. Era perfecto como hizo Dios a Luzbel. Perfecto eras en tus caminos hasta que la maldad, iniquidad, puso veneno en tu espíritu y pecaste. Lo mismo la estrategia de Satanás usando a la serpiente engañó a Eva y Eva se encargó de trasladarlo a Adán y cayeron.
Y entonces nosotros podemos ver que hoy nosotros tenemos una semejanza de Adán. ¿En qué? Desobedecemos, luchamos por agradar a Dios, al cual pertenecemos. Oiga, siendo Adán del tronco común de la simiente humana. Entonces Dios se propone llevar muchos hijos a la gloria de la descendencia de Adán. Porque el serpiente, el ser malvado, se burlaba, se reía que había votado a otra creación de Dios. Pero Dios, hermano, no dijo, oh, se me fue de la mano, no. Proféticamente él declaró, oiga hermano, dijo que de la misma descendencia de la mujer que Luzbel, Satanás, la serpiente antigua, había votado, de ahí mismo va a levantar para avergonzarlo y para quitarle todos los derechos sobre los hombres. Entonces, del tronco común de la simiente humana, Dios se propone llevar muchos hijos a la gloria. Por eso dice Hebreos 2:10, porque convenía a aquel cuyas causas son todas las cosas, dice, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones. Oiga, ¿qué le parece a usted? Que hemos venido a la tierra, es como decir, hemos venido a sufrir. Cuando Dios quiere bendecir a un hombre, a una mujer, a un pueblo, primero le permite Dios mandarle, oiga, a la prueba. Antes de multiplicar, le mandó prueba a los hebreos. ¿Sabe cuál era la prueba? A que clamaran para que su libertador llegara. Es decir, que cuando Dios quiere prosperar, bendecir a una persona, permite la prueba. Algo así como cuando están formando el jarrón, el vaso, hermano. Si el lodo, el vaso, lo que le está formando el alfarero, pero en sí el vaso que está siendo formado, pudiera hablar, hermano, oiríamos su lamento. Sin embargo, cuando lo ha formado, hermano, sigue el proceso, entra por el fuego, por el horno, después es lijado, es barnizado, y hermano, hasta cuando vemos un hermoso jarrón. Pero el proceso ha dolido. Es decir, que cuando Dios quiere prosperar primero es necesario la prueba. Vemos a José. José tuvo sueños de que iba a ser usado por Dios y le contaba a sus hermanos, y eso despertó la envidia, el rechazo, y lo terminaron vendiendo. Sin embargo, cuando Dios dijo, voy a ensanchar a mi hijo José, le puso una visión a un impiazo. Y le puso que iba a venir, habían 7 espigas gordas, grandes, y vinieron 7 y se la devoraron. Luego lo volvió a poner otra visión de las 7 vacas gordas, y que vinieron 7 flacas y se la comieron. Entonces cayó en aflicción y tuvo que clamar y luego se enteró que había alguien que podía interpretar. Y mira, hermano, de la cárcel hasta los sumos, es decir, que Dios sí puede usar las pruebas. Pero ¿por qué digo esto? Porque dice aquí en Hebreos 2:10, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos queremos ir a la gloria de Dios? Amén. Pero es necesario, dice, perfeccionarse. ¿Por qué medio de qué? ¿Por aflicción? No, por aflicciones. ¿Qué es una aflicción? Un gozo, estoy afligido. No. Es como cuando uno va a hacerse el examen de una prueba, un examen de un test, un examen de una materia, pues de estudiando, o el examen de licencia, o de ciudadanía, o no sé, hermano. Esto es una emoción tremenda, es una aflicción. Pero también hay aflicciones en los cuerpos.
Dice perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y para ello están haciendo esta estirpe especial. ¿Por qué tan especial? Porque a través de diversas pruebas. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Oiga, Cristo Jesús, nuestro Redentor, participó de lo mismo. Le fue dado cuerpo, porque hermano, en el tema del derramamiento de sangre, el Señor cuando vino, tomó forma de hombres, el verbo se hizo carne. Oiga, hermano, tomó forma. Pero Él antes de venir como humano ya había tenido salidas antes. Y había salido en una doctrina que yo aprendí, 7 salidas. ¿Y cómo, hermano? Ahí vamos a entender de que hay cristofanías, hay teofanías y cristofanías, amén. En el cual nos va a ayudar a entender, hermano. Las salidas son desde la eternidad. No lo hemos visto. Pero el Señor tuvo que venir en carne, le fue dado cuerpo, el cual da como ofrenda, oiga, para nuestra redención. Y al resucitar, le dan un cuerpo, hermano, especial. Ese cuerpo, cuando Él vino a la tierra, se llamaba el Verbo de Dios, tomó forma de carne, se llamó Jesús, que quiere decir Salvador. Y Él dio su vida, murió, derramó su sangre en el madero y bajó a las profundidades a quitarle la llave a la muerte, al diablo mismo, avergonzó a las potestades, hermano, y cuando resucitó le dieron un nombre nuevo, un cuerpo especial, y se llama Cristo Jesús, que es la cabeza de todas las creaciones. Nosotros al creer, oiga hermano, en Cristo y nacer de nuevo, nos es implantada, lo que hablaba hermano Benito, me gustó ese versículo, cuando lo estoy comentando, una simiente que es incorruptible. Nosotros tenemos un cuerpo incorruptible, es decir, este cuerpo pues que se mira. Pero hay una promesa que si nos consagramos, si nos apartamos para Dios, hermano, este cuerpo corruptible se puede ser en una simiente incorruptible. Hermano, es la promesa más grande que tenemos. Si nos toca partir, hermano, no tenga miedo a la muerte, solo vamos a dormir, como cuando usted va a cama, como le dice la hermana a su niño, ya está Mimi, a dormir, a Mimi. Y se duerme uno. ¿Se va usted atemorizado a dormir? No. Ya con medio sueño está uno anhelando la almohada. ¿Acaso está usted temblando? Pues así nos debemos ir si nos toca partir, morir pues. Esa palabra muerte nos da miedo. Pero si tenemos tal confianza, hermano, vamos a obtener ese cuerpo incorruptible. Es decir, hermano, que vamos a dormir y nos va a resucitar en el día de la resurrección. Pero si nos toca irnos vivitos, como decimos, espero no ofenderlo a usted, vivitos y coleando, quiere decir que, hermano, en un cerrar y abrir de ojos nos va a transformar, nos va a quitar este cuerpo que se enferma, que le duele todo, y nos va a dar un cuerpo, hermano, incorruptible. Va a ser un implante de simiente, hermano, santa. Es decir, hoy estamos siendo trabajados en un injerto dentro de nosotros, hermano. Miren lo que dice en Primera de Pedro. No pensaba leerlo, pero me acordé. Capítulo 1. Vaya a su Biblia, o vayamos. En el capítulo 1, versículo 3. Miren lo que Dios quiere. Leamos el 22. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo purificamos nuestras almas? Según Primera de Pedro 1:22.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces tenemos que obedecer a la verdad. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren lo que hace la palabra entonces. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que la palabra, cuando la estamos leyendo, cuando la estamos guardando, la estamos poniendo por obra, hermano, empieza a trabajar para que vivamos en santidad, y esa palabra va a permanecer, y no solo va a permanecer aquí en la tierra, sino dice para siempre. Entonces nosotros, hermano, por eso nos duele a veces la palabra, porque la palabra está siendo implantada dentro de nosotros. Es decir, que nosotros tenemos una simiente, que teníamos una descendencia, los ancestros malos, pero cuando es implantada la palabra nos duele muchas veces y lo tomamos a veces personal. Lo dijo por mí, lo dijo por fulano, lo dijo por mengano. No, si conocemos la palabra injerto, tienen que cortar, hermano, y buscar de otra simiente que quieren que haga contacto, hermano, y lo cortan con una navaja y le ensamblan la otra naturaleza y lo forran, hermano, con un plástico para que no entre agua ni mosquitos hagan algo ahí, hermano, y entonces se va formando, y cuando empieza a fructificar se ve el injerto. Así nosotros, hermano, por eso nos duele la palabra. Y entonces nosotros vamos a conocer, según el Evangelio de Juan, capítulo 15, hermano, vale la pena leer 15:1, que Dios está formando, está trabajando con nosotros. A veces no nos damos cuenta que a veces por pruebas, por enfermedades, por escasez o por abundancia también. Dios se puede probar en abundancia. ¿Sabe usted que en la abundancia es más difícil que la pobreza? Y si no todos los ricos fueran cristianos, buscaran en el Señor viernes, sábado y domingo toda la semana porque tienen de más. No, al contrario. La riqueza les es lazo, hermano. Las riquezas tienen y quieren más y más, hermano. Se ha probado que hay hombres que son multimillonarios, hermano, y se van, hermano, dejando, empiezan hasta herencias a los gatos, a los perritos, hermano, no hay en dónde dejar. Y gracias a ellos también dan donaciones a lugares donde cuidan, ayudan a los niños, a las mujeres maltratadas. Gracias también. Pero, hermano, lo que queremos es que producirían ellos una consagración, pensando solo en Dios. Pero no. Son los que a veces menos piensan de la voluntad de Dios. Pero dice Dios que cuando somos injertados, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquello que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, oiga, por la palabra que os he hablado. Miren lo que hace la palabra cuando es implantada dentro de nosotros. Nos hace que, según el versículo 4, permanecer en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer para que fructifiquemos. A través del proceso de la regeneración llegamos a ser, oiga, participantes de la naturaleza divina. Un día, hermano, vamos a obtener un cuerpo de divinidad sin ser divino, porque el divino se metió adentro de nosotros. Entonces, cuando vemos nosotros en segunda de Pedro, capítulo 1:4, Dios nos da la oportunidad, mi hermano, mi hermana, de disfrutar la presencia de Dios. Pero cuando vemos en 2 de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegase a ser participante ¿de qué? De la naturaleza divina. Es una promesa para ti y para mí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué más dice? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es nuestro trabajo? ¿Enfrentarnos? No, huir, dice. Entonces, cuando nosotros huimos, nos da la esencia de Dios. Es decir, nos da de su naturaleza derivada y seremos en el futuro semejantes a Él. ¿No le da a usted gusto oír eso? Que usted, hermana, usted, hermano, amigo, hermano, con todo gusto y respeto me da de que un día no te quedes viendo tu naturaleza, ¿no? Por eso el Señor me ha hablado unos meses anterior, cuando empezó lo que es la pandemia, todo lo que ha pasado, hermano. Me dijo el Señor, yo te voy a enseñar a ya no preocuparte de otro ministerio. No es que no vas a orar, pero ya no te vas a preocupar por las ovejas en el sentido, porque son mis ovejas. Solo asegúrate de poner por obra, buscarme mi rostro y dar la palabra que yo quiero, y yo me encargaré. Y el proceso, hermano, que nosotros debemos de tener, hermano, dejar que Dios nos trabaje adentro de nosotros. ¿Cuál es el trabajo? Dice, grandísima promesa para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza. Es un trabajo, es un esfuerzo de poner por obra la palabra. Y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Es importante el conocimiento. Y el conocimiento, cuando tenemos conocimiento, nos da que dominio propio. Y cuando tenemos dominio propio nos da paciencia, y la paciencia piedad, y la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Y oiga, cocho, porque si estas cosas están en vosotros y abunda, no os dejarán en estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a dar de disfrutar y que participemos, oiga, de su naturaleza derivada. ¿Cuál es la naturaleza derivada? La vida de Jesús Cristo, que nos vamos a parecer parecidos a Él. Y si usted no me cree, bueno, debe de creer, porque estoy leyendo la palabra de Dios. Dice en primera de Juan 3:2. Dice el versículo 2. Amados, oiga, hermano, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿No te gustas de ser hijo de Dios? Mire cómo declara Dios a tu vida. Amados, no te está diciendo hijo del diablo, carnalota, impillaza. No, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aleluya. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Esa es la parucía. Hermano, la dicha más grande es que Él te va a buscar cuando estés orando, cuando estemos en el culto. Y ayer que participaba, hermano Benito, lo venía oyendo, nos compartía esto, que así como la iglesia al principio inició en las casas, hermano, así va a terminar. No, hermano, hay megas iglesias. Mi respeto, hay una doctrina para explicar, pero no queremos caer en contienda hoy, no saldríamos del tema.
Pero en realidad los verdaderos hijos de Dios van a terminar esperando la manifestación secreta, es decir, la parucía. Así como cuando el Señor se presentó a los discípulos que estaban asustados, estaban siendo perseguidos por los falsos hermanos en ese tiempo. Y Él se apareció y dijo, paz a vosotros, le ministró paz. Entonces dice que vamos a ser parecidos a Él, a semejanza de Él, porque le veremos tal como es Él. Eso se llama al consumarse el proyecto de Dios, seremos carne de su carne y hueso de sus huesos. Por eso el apóstol Pablo se tomó el tiempo en Efesios 5:30, porque somos miembros, dijo, de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, al igual que Adán y Eva, que eran de la misma naturaleza humana, pero cayeron. Entonces se degradó la descendencia de esta estirpe, pero para eso apareció ¿quién? El postrer Adán, para restaurar, para que nosotros obtengamos un cuerpo a semejanza de nuestro Señor, hermano. Entonces las otras creaciones, Dios continúa y continuará creando, y está creando otras especies desconocidas, teniendo un trato diferente, hermanos, con cada uno de ellas. Dios sigue creando seres. Como conclusión, Dios es eterno, es esencia divina. Jesús derivó naturaleza. Él es el Hijo de Dios, el cual también es cabeza del tronco común de toda la creación, sin dejar de ser que esencia divina. Por eso es que quise terminar, porque así vamos a entender el siguiente tema, el derramamiento de sangre. Dios está conformando una nueva estirpe, oiga, hermano, sacado de donde, del tronco común de Adán, para hacer la semejanza de Cristo. Y este es el grupo llamada la Iglesia de Cristo. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio! Que Dios haya tomado el tiempo para revelarse, para amarnos de tal manera. ¿Qué me vio a mí? ¿Qué te vio a ti? Tal vez no tu cara hermosa, tal vez no tu rostro hermoso, guapo. Te vio tu espíritu hambriento, necesitado. Es cierto que Dios mira lo exterior, pero mira lo interior, el ser interno. Mira el amor que el Señor te vio. ¿No será que en nuestro espíritu estamos los vasos de oro? ¿No será que en tu espíritu y en mi espíritu somos vasos de oro? Yo creo que sí, porque nuestro espíritu, desde el momento que nació de nuevo, no tiene luchas, no tiene problemas. En la plata, hermano, es procesada, que es figura de nuestra alma, que es figura también, hermano, de lo que es necesario ser formado. Y madera también, otra parte que es formada, y el barro, que es nuestro cuerpo. Podemos aplicar de muchas maneras, pero yo no sé, hermano y hermana, si Dios te ha formado, si Dios te está formando, aún en las pruebas, en las luchas, Dios te ha escogido. Eres simiente divina, porque la naturaleza del Hijo de Dios está en ti. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro Dios, el que nos ha escogido para ser adorador en espíritu y en verdad. Dile: Señor Padre, yo te doy gracias por esta tarde. Bendigo, Señor, por esta salvación tan grande que tú me has dado, Señor.
Por eso yo quiero valorizar tu sangre preciosa. Oh Señor del cielo, gracias por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Por eso, Señor, es necesario entender el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Y Padre, te damos gracias, Señor, por cuanto hemos participado de la carne y de la sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte, la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad, toda obra de Satanás. Oh Padre, extiende tu mano, Señor. Si hay alguien que está enfermo, Padre, bendice su corazón, bendice su alma, bendice su cuerpo. Derrama, prospera, Señor, el cielo. Levanta al caído, levanta al necesitado, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta tarde de prosperidad en tu palabra, Señor. Esta tarde de prosperidad en nuestra alma, esta tarde de prosperidad en nuestro cuerpo, esta tarde, Señor, esta noche, Señor. Bendice cada hombre, cada mujer que está oyendo este mensaje, Señor. Quizás no lo conocemos, a otros lo conocemos. Señor, derrama bendición, Señor, que sean prosperados en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, y que juntos te veamos, Señor. En el nombre de Jesús, dale fuerza, Señor, a esas mujeres, Señor, esos hombres que han perdido sus hijas, sus hijos, Señor. Yo extiendo, Señor, por la fe mi oración, Señor, por nuestra hermana Lola, Padre. Extiende tu mano, Padre, por la pérdida de su hija, Señor del cielo. Quizás, Señor, no está oyendo, pero la fuerza de tu espíritu, Señor del cielo, extiende tu mano, Señor del cielo, y que recibe un milagro de Dios, recibe un milagro de Dios, recibe un milagro de Dios. Hay un milagro que está sucediendo en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Gracias, Padre. Sí, Señor, no sirvo a otros dioses. No tengo más tesoro. Se llena de tu espíritu. Sí, Padre.